Paro cardíaco a los 55 años, solo en su habitación. Así murió Valentín Trujillo, el galán que México adoraba. Pero lo que nadie supo es que en sus últimos años, el hombre que protagonizó más de 140 películas ya no se reconocía frente al espejo. Hoy, 20 años después de su muerte, vamos a revelar la batalla silenciosa que libró contra la fama, las decisiones desesperadas que tomó, y el ultimátum que le dio a Lucía Méndez que cambió su vida para siempre. 4 de mayo de 2006. Ciudad de México. Valentín Trujillo no despierta. Su corazón se detuvo mientras dormía. Tenía apenas 55 años. Las cámaras que tanto lo adoraron ahora lo despedían. Pero nadie preguntó lo más importante. ¿Qué estaba sintiendo Valentín en sus últimos años? ¿Qué cargaba este hombre que parecía invencible? Para entender su final, hay que regresar al principio. Y ese principio ya venía con presión. Rafael Valentín Trujillo Gascón nació el 28 de marzo de 1951 en Atotonilco el Alto, Jalisco. Nieto del productor Valentín Gascón. Sobrino del director Gilberto Gascón. El cine no era una profesión en su familia, era el aire que respiraban. Pero ese privilegio tenía precio. Desde niño, la expectativa era clara: tú eres un Trujillo, tú eres un Gascón, tienes que brillar. A los 7 años ya estaba frente a las cámaras. Su debut fue en El Gran Pillo en 1958, dirigido por su tío. Un niño actuando, sí, pero también un niño observado, medido, comparado. Y cuando llegas tan temprano a un escenario, a veces olvidas quién eres sin él. Pero había algo que Valentín ocultaba desde esos primeros años, la sensación de nunca ser suficiente. Y esa herida crecería con él. A los 18 años llegó su gran oportunidad, Las Figuras de Arena en 1969. Valentín Trujillo se convirtió en estrella. Guapo, talentoso, con apellido de peso. México lo quería. Las productoras lo buscaban. Las mujeres lo adoraban. Pero nadie le preguntó si él estaba listo para cargar con todo eso. Porque ser galán en el cine mexicano de los 70 y 80 no era solo actuar. Era mantener una imagen perfecta. Siempre atractivo. Siempre fuerte. Siempre disponible para la foto, para la entrevista, para la sonrisa. Y Valentín lo hizo. Películas como Perro Callejero en 1980 lo consagraron como el héroe de acción, el hombre rudo pero noble. El público lo amó. Pero detrás de esa máscara, Valentín empezaba a sentir que ya no era él. Era un personaje. Y cuando eres un personaje las 24 horas del día, empiezas a perder al hombre real. Fue entonces cuando tomó una decisión que muchos no entendieron: dejar de ser solo el galán. Lo que pasó después lo cambió todo. En lugar de seguir siendo la cara bonita de las películas, Valentín comenzó a producir, dirigir, escribir. En 1986 dirigió y protagonizó Ratas de la Ciudad, una película oscura, violenta, distinta. Ya no era el héroe perfecto, era un hombre explorando sus sombras. Esa transformación artística fue valiente, pero también fue agotadora, porque ahora no solo era Valentín el actor, era Valentín el director, Valentín el productor, Valentín el responsable de todo. Si la película fallaba, era su culpa. Si no vendía, era su fracaso. La presión que antes estaba en su cara ahora estaba en sus decisiones. Y eso duele más. Pero la batalla más dura no estaba en los sets de filmación. Estaba en su vida privada. Valentín tuvo un romance con Lucía Méndez, una de las actrices más queridas de México. Eran la pareja perfecta en el papel. Pero en la realidad, Valentín sentía que todo se le escapaba. Su carrera cambiaba, la industria cambiaba, y necesitaba algo seguro, algo que no se moviera. Entonces le dio un ultimátum: o te casas conmigo, o me voy con otra. Lucía Méndez reveló esto años después en una entrevista. Y esa frase dice más de lo que parece. No era un hombre enamorado exigiendo compromiso. Era un hombre desesperado tratando de aferrarse a algo, a alguien, porque sentía que todo lo demás se desmoronaba. Lucía no aceptó, y Valentín cumplió su palabra. Se fue. Su vida familiar fue compleja. Se casó,
tuvo hijos, intentó construir estabilidad fuera de las cámaras. Pero los detalles de esos matrimonios, de cuántos hijos tuvo exactamente, de cómo manejó esa faceta privada, permanecen en la sombra. Quienes lo conocieron dicen que era reservado con su vida personal, como si necesitara mantener algo, lo que fuera, lejos del escrutinio público. Pero lo que vino después fue peor, porque perder a Lucía fue solo el principio de una caída que nadie vio venir. Los años 90 llegaron y el cine mexicano cambió. Las historias cambiaron, los rostros cambiaron, y Valentín, el galán de los 70 y 80, empezó a quedarse sin espacio. Ya no lo llamaban para los protagónicos. Ya no era la primera opción. De repente, el hombre que fue estrella se convertía en memoria. ¿Te acuerdas de Valentín Trujillo? ¡Qué gran actor era! Esa frase en pasado duele más que cualquier crítica. Valentín intentó seguir. Siguió actuando, produciendo, buscando proyectos. Pero la industria ya no lo esperaba. Y cuando eres alguien que brilló tanto, que cargó con tanta expectativa, ese silencio se siente como un grito. Hubo momentos en que tuvo que aceptar papeles secundarios. Él, que fue protagonista de más de 140 películas, ahora aparecía en escenas breves, casi como un favor. Algunos directores lo contrataban por nostalgia, por respeto a su trayectoria. Pero ya no era el Valentín que llenaba carteles. Era el Valentín que recordabas con cariño. Y eso mata. Mata porque no es que te odien. Es que te olvidan. Y el olvido es más cruel que cualquier crítica. Quienes lo conocieron en esa época dicen que cambió. Ya no era el hombre seguro de los sets de los 80. Era alguien más callado, más distante, como si cargara un peso invisible. Porque lo cargaba. El peso de haber sido grande y ya no serlo. El peso de ver cómo otros actores más jóvenes ocupaban su lugar. El peso de preguntarse cada mañana, ¿todavía tengo algo que ofrecer? Se dice que vivió sus últimos años con frustración, con la sensación de que todavía tenía mucho que dar, pero nadie quería recibirlo. Y esa brecha entre lo que fui y lo que soy ahora puede destruirte por dentro. Puede hacer que tu corazón, literalmente, deje de creer que vale la pena seguir latiendo. La noche del 4 de mayo de 2006, Valentín se fue a dormir como cualquier otra noche. Pero su cuerpo ya no resistía más. Paro cardíaco. Eso dice el reporte oficial. Valentín Trujillo murió mientras dormía. 55 años. Demasiado joven. Pero cuando uno mira su vida, ¿cómo no conectar los puntos? Décadas de presión. Décadas de ser observado, medido, juzgado. Décadas de cargar con un apellido, con una imagen, con la expectativa de ser siempre el galán perfecto. Décadas de asumir responsabilidades creativas que drenaron su energía. Décadas de relaciones que no funcionaron porque él buscaba seguridad en un mundo inseguro. Décadas de ver cómo la industria que lo adoró lo dejaba ir. Todo eso no solo cansa la mente, cansa el cuerpo. Y a veces, el cuerpo dice ya no puedo más. La mañana del 5 de mayo, cuando encontraron su cuerpo, muchos se sorprendieron. Pero si se veía bien, dijeron algunos. Apenas tenía 55 años, comentaron otros. Pero la verdad es que Valentín llevaba años muriendo por dentro. Solo que nadie se detuvo a verlo. En sus últimos años, circularon rumores sobre su salud. Algunos hablaban de ansiedad crónica. Otros mencionaban posibles problemas neurológicos. Hubo quien susurró la palabra Parkinson, aunque nunca se confirmó oficialmente. Su esposa, según algunos testimonios, habría descartado estos rumores. Pero lo cierto es que algo estaba pasando. Algo que iba más allá de lo físico. Porque esa es la trampa de la fama. Te conviertes en imagen, en símbolo, en póster. Y todos ven el póster. Nadie ve al hombre detrás. Nadie pregunta, ¿estás bien, Valentín? Preguntan, ¿cuándo es tu próxima película? Y cuando ya no hay próxima película, dejan de preguntar. Sus amigos más cercanos dijeron después que Valentín había perdido el brillo en la mirada, que sonreía menos, que pasaba más tiempo solo. Pero nadie intervino. O tal vez lo intentaron y Valentín ya no quería ayuda. Porque a veces, cuando caes desde muy alto,
prefieres caer solo. Pero la verdad detrás de su muerte es aún más profunda. Porque Valentín no solo murió de un paro cardíaco. Murió de una batalla que libró solo. La verdad no revelada de Valentín Trujillo es esta. Su fama no fue su liberación. Fue su jaula. Su talento, su apellido, su éxito temprano lo pusieron en un pedestal donde no podía fallar, no podía descansar, no podía ser simplemente humano. Y cuando quiso tomar control de su carrera, dirigiendo, produciendo, escribiendo, solo añadió más peso a sus hombros. Su vida privada tampoco fue refugio. El ultimátum a Lucía Méndez no fue arrogancia, fue miedo. Miedo de que todo se desmoronara. Y cuando ella dijo que no, algo en él también se rompió. Los últimos años fueron los más duros. Ver cómo la industria avanzaba sin él. Sentir que su legado se convertía en pasado. Cargar con la pregunta, ¿dónde quedó el Valentín que todos amaban? Y la respuesta más dolorosa, ese Valentín nunca existió. Era solo una imagen. Hoy, 20 años después de su muerte, miramos atrás y vemos más que al galán. Vemos al hombre, al niño que creció en sets de filmación, al joven que cargó con un apellido pesado, al actor que se convirtió en símbolo, al director que asumió riesgos, al hombre que buscó amor y seguridad en un mundo que solo le pedía brillo. Valentín Trujillo hizo más de 140 películas. Su nombre todavía resuena, pero su historia más importante no está en la pantalla. Está en lo que nos enseña. Primero, la fama no es felicidad. Es responsabilidad. Y si no tienes equilibrio, te consume. Segundo, cambiar de rol profesional es valiente. Pero exige dejar ir la imagen que todos esperan de ti. Y eso asusta. Tercero, todos necesitamos refugio. No importa cuán grande seas. Si no tienes donde ser vulnerable, donde ser real, terminas roto. Valentín no tuvo suficiente refugio. O tal vez no se permitió buscarlo. Y eso, al final, le costó todo. Su corazón dejó de latir el 4 de mayo de 2006. Pero su batalla terminó antes. Terminó el día que decidió que ser Valentín Trujillo, el galán, era más importante que ser Rafael, el hombre. Hoy honramos su memoria no solo celebrando sus películas, también reconociendo su lucha. Porque detrás de cada estrella hay un ser humano. Y ese ser humano merece ser visto, comprendido, abrazado. Valentín Trujillo brilló, pero también sufrió. Y su historia nos recuerda algo fundamental. A veces la luz más brillante es la que ilumina lo que no se ve. Descansa en paz, Valentín. Tu legado permanece. Y ahora, finalmente, tu verdad también.